Libros, ¿de acuerdo? Pero la semana pasada estuve dando un poco de libros sobre atlas bíblicos y dije que era muy importante para un estudiante bíblico pues tener una herramienta como un atlas bíblico. Algunas de las Biblias, al final de la Biblia ya tienen atlas y de verdad que son muy útiles. Algunos en blanco y negro, otros como esta Biblia, el mapa de lo que llaman Palestina y toda la Mediterránea. Hay algunos que muestran, por ejemplo, como los viajes de Pablo. Y esto ya es una gran ayuda para situarnos. La clase de geografía bíblica, terminas memorizando todos los lugares y estudiando arqueología y esas cosas, pero no es que nos interese tanto, simplemente que cuando leamos el Antiguo Testamento y leamos sobre Ecrón, podemos decir así, Ecrón caía un poco más al norte de Jerusalén, más o menos en esa zona, y ya saber dónde situarlo, por decir algo. Pero hoy he traído un diccionario bíblico, un nuevo diccionario bíblico ilustrado, publicado por CLIE. El hermano Santiago Esquine, que algunos conocéis, fue coautor de este diccionario, y realmente es muy resumido, no es una gran obra. Los diccionarios como Zondervan, Ipsby, Religious and Knowledge, hay como 7 u 8 que son de 8 tomos. Imaginaros como 8 tomos de estos y son así, son enciclopedias grandes. Pero esas enciclopedias no se han traducido aún al castellano. En castellano tenemos obras como esta de un volumen. Y es una herramienta útil, la podéis encontrar en la librería evangélica. Y yo estaba buscando lo que decía aquí sobre los saduceos, los fariseos y los escribas. Y hay una entrada pequeña. Entonces, a modo de resumen, voy a leer rápidamente los escribas, 4 detalles que dice el diccionario, y después entramos a ver los saduceos, que es donde quedamos la semana pasada. Yo ahora lo que estoy haciendo es para ahorrar un poco de dinero, en el sentido de que un diccionario pues es caro. es caro. Sí. Entonces lo que hago es que a través de internet me bajo la aplicación del diccionario, cualquier programa la bajo y automáticamente la tengo rápidamente, a lo mejor por nada, prácticamente. Sí. Eso me lleva a recordaros el programa eSword, o si no, The Word. Yo uso bastante The Word. Como dice José Manuel, en The Word puedes añadir libros en PDF. Y es muchísimo más económico que comprar un diccionario por poco dinero, y muchísimos libros son gratuitos. Sí, sí. Hay otro que se llama Logos, con el sistema Libronix. De hecho, esta misma semana, la semana anterior, recibía propaganda que van por Logos 6. Logos 6. Esto es carísimo. Logos es carísimo. Para daros una idea, poder comprar Logos 6, el superior, son $80 mensuales durante 2 años. Al número, y te das cuenta cuánto cuesta este programa. Y es muy caro. Pero The Word, para nuestro nivel, lo que hacemos nosotros, es muy útil. Y en la página web, en Facebook de la Fundación Bíblica, voy a estar poniendo ahí también conectores con PDFs, diccionarios, que podéis bajar. Si tenéis The Word, entonces podréis añadirlo. Y una de las cosas que quiero hacer durante este curso es ampliar, sobre todo aquellos que ya presentamos The Word en cursos anteriores, poderos ampliar. Así que eso es una buena idea. Gracias, José Manuel, por reconocer. Yo es que tengo una aplicación de la Biblia, que tengo toda la Biblia que quiera, no me cuesta nada. Sí. Incluso hay para apps, para teléfonos. YouVersion. Sí, hay una que se llama YouVersion en inglés, que también podéis ver ahí. Si lo pronuncio en castellano, YouVersion. Pero YouVersion, hay un montón de Biblias que puedes bajar gratuitamente para tenemos aquí un técnico en ordenadores. ¿Tú qué usas? Esa misma YouVersion. Usas esta, ¿verdad? Interesantísimo. Ahora, hay muchas cosas en inglés, yo sé esto, pero ya están habiendo cosas en castellano. Y voy a intentar, si no te has dado de alta en Facebook, Fundación Bíblica, a lo mejor puedes darte de alta, porque ahí yo voy a poner links con cosas que podéis bajar
y así utilizarlo. Muy bien. Si no, cualquier pregunta, Josué es nuestro técnico de ordenadores. Gracias. Dejadme ver lo que dicen de los escribas en este diccionario para, como ejemplo, darnos un poco cuenta de lo que es. En el Antiguo Testamento se aplica esta palabra a funcionario que estaba encargado de la correspondencia de un rey, del ejército, etc. Lo que hoy recibe el nombre de secretario. Y hace ahí varias citas del Antiguo Testamento. Se aplicaba también a los que copiaban y explicaban las Escrituras. Así, Esdras era escriba diligente de la ley, escriba versado en los mandamientos de Jehová, aunque era también sacerdote. En el caso de Esdras, él era levita, era de la tribu de Leví para ser sacerdote. Y eso lo vemos en Esdras 7:6 y Nehemías 8:1-13. En el Nuevo Testamento se usa este término solo en el sentido en que se aplica a Esdras. Y los escribas son clasificados entre los principales sacerdotes y los ancianos. O sea que muchos de los escribas, y no la mayoría en el Nuevo Testamento, eran sacerdotes, contestando a la pregunta que los hacía antes. Se dice de ellos que se sentían en la cátedra, se sentaban en la cátedra de Moisés, y que lo que ellos enseñan ha de ser observado. Sin embargo, no debe imitarse sus obras. Hablamos de la hipocresía de los fariseos y de los escribas la semana pasada. Mateo 7:29 y 23:2. Se proclaman muchos ayes en contra de ellos. ¡Ay, escribas y fariseos! Recordad ese ay, eso es lo que quiere decir ayes. Así, aquellos hombres que hubieran debido constituir un ejemplo para los demás, fueron públicamente denunciados porque con sus acciones negaban lo que enseñaban con sus palabras. No constituían una secta separada en la época del Nuevo Testamento. Un escriba podía ser fariseo o saduceo. Hechos 23:9. Si alguien puede leer Hechos 23:9 y veremos ahí esa cita que nos da. Este es el artículo tan cortito, ¿verdad?, de los escribas. Pero este artículo ya nos ayuda a entender quiénes eran los escribas. Cualquier palabra que no entendáis, podéis ir a las Escrituras y ahí encontrarla y leerla. Josué, que ha sido el primero en encontrarlo. ¿Puedes leer Hechos 23:9? Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que sea un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Muy bien, pues ahí tenéis una explicación, una marca de los escribas. Decíamos que había esos grupos principales que empezaron a aparecer como fruto de la marcha de la sinagoga. Los estudiosos de la ley, los doctos de la ley, los doctores de la ley, los escribas. Y salieron dos grupos que mencionábamos como sectarios. Y definimos bien la idea de sectario, que no quiere decir un friki, alguien raro, sino que sectario era un grupo pequeñito que había salido de un grupo mayor como disidente, una facción, lo que llamaríamos una facción, una disidencia de un gran grupo que tenía ideas y críticas hacia el grupo general. Y ahí teníamos a dos grupos principales, unos son los saduceos y otros son los fariseos. La semana pasada vimos los fariseos, vamos a la página 19, en el punto 3:14. Estoy ahí en el punto 3, voy a ir a 3:13 y así entramos un poquito en lo que vimos. Hemos mostrado cómo después de la época de Esdras crecía el celo de los escribas por la ley, mientras que los sacerdotes, descendientes de Aarón, la descuidaban por cuanto buscaban el poder político y posición social. La corrupción de la casta sacerdotal. Esa corrupción dio resultado de dos facciones, los fariseos y los saduceos, que decidieron salir del grupo. Los fariseos surgieron de entre los escribas. La mayoría de los fariseos, mejor dicho,
mayoría de los escribas eran fariseos. Pero los saduceos de entre los sacerdotes. Los saduceos no solo se interesaban en el poder político y la posición social, pero también negaban la resurrección, la existencia de ángeles y de espíritus. Los saduceos surgieron durante la misma época que los fariseos, es decir, la época de los macabeos. Ahora, ¿qué habéis notado aquí? ¿Habéis notado cómo los sacerdotes se han corrompido, están solamente dedicándose a la política y a los asuntos sociales? Y los fariseos salen para estudiar las escrituras. Ellos son separados y dicen, esto está yendo muy mal. Pero ahora tenemos otro grupo que también salen de entre los sacerdotes, pero siguen dedicándose a la política y a los actos sociales. Pero además de ello, son herejes. Están enseñando doctrinas que no tenían un fundamento bíblico. No creen en la resurrección, en los ángeles, en el mundo espiritual. Siguen siendo judíos, conocedores de la Torá, han salido de entre los sacerdotes, siguen sus mismos pasos en cuanto a la política y a la acción social, pero lo mezclan con falsa doctrina. Ahora, no hace falta pensar mucho para darnos cuenta que lo mismo pasa en nuestros días. Hay muchos llamados cristianos que se dedican a lo social, a lo político y encima enseñan falsa doctrina. José Manuel, no sé si tienes una pregunta aquí. ¿No? Vale. Eso es lo que estaba pasando, lo mismo que en nuestros días. Ahora, es importante que distingamos cómo este grupo salió de entre los sacerdotes. Punto 15, 3.15. Los que surgieron de entre los sacerdotes que buscaban el poder político y la posición social y negaban algunas de las enseñanzas del Antiguo Testamento eran los saduceos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Voy a borrar aquí un momentito. Haciendo un pequeño gráfico histórico en el Antiguo Testamento, con Moisés, el Señor establece lo que llamamos el sacerdocio levítico. ¿Sí? El sacerdocio levítico continúa y dura hasta la época de la usurpación asírica, la deportación babilónica. En ese momento se produce algo muy importante que es la sinagoga, intentando recuperar la enseñanza del Antiguo Testamento que se estaba perdiendo. Se dan cuenta los que han sido llevados en deportación que ya sus hijitos tan siquiera están ya hablando el hebreo, han olvidado la ley. Por eso cuando regresan con Esdras y con Nehemías, lo primero que hacen es leer la ley a todo el pueblo. Y la Biblia dice que había unos que hacían entender al pueblo la ley. Esa va a ser la función de los escribas. Los escribas, Esdras siendo uno de ellos, hacen entender al pueblo la ley porque han perdido incluso el idioma. Ya no hablan el idioma, o lo hablan medio mal. Así que hay que recuperar la creencia, la tradición, la enseñanza. Ahora, debemos tener en cuenta algo muy importante. En el regreso, no regresa todo el pueblo. De los miles de judíos que fueron llevados a Siria y a Babilonia, solamente un remanente, un grupito pequeño, va a volver a Jerusalén. Muy, muy pequeño. El resto va a estar disperso en la gran dispersión. ¿Veis? Ahora, si seguimos avanzando, en la época de los macabeos, sobre todo, antes del Señor Jesucristo, y estábamos viendo ahí las fechas, 167 hasta 63 antes de Cristo, en esta época de los macabeos,
Ahí las revoluciones sociales, políticas, las presiones que van a haber. Asiria va a desaparecer. Babilonia va a tener guerras con Egipto. Egipto va a conquistar todo lo que sería Israel hasta la parte de Asiria, casi tocando el Éufrates. Egipto va a conquistarlo todo y de repente Babilonia con Nabucodonosor, Nabónido y Nabopolassar van a vencer, van a derrotarles. En esa época, Judá y Israel están también en grandes convulsiones políticas y sociales. Y en esa situación, estamos hablando de época de los Macabeos, 167 y el año 63, en esa época aparecen fariseos y saduceos. En esta época, los fariseos, los saduceos, y voy a poner un grupo que no está ni en la Biblia, ni está tampoco en nuestras notas, los esenios. Los esenios van a ser los que nos darán los manuscritos del Mar Muerto. Estos grupos van a perdurar hasta la época del Señor Jesucristo. Y van a ser ellos, junto con los escribas, que van a tener gran influencia en la mentalidad del judío. Así que esto es un poco el recorrido gráfico de estos grupos que nos ayuda más a entender ahora lo que estamos aquí leyendo. ¿Sí? Bien, falso o verdadero. Vamos a punto 16. Indica con la letra F si es falso, con la letra S si es sí. Las siguientes palabras que describen a los fariseos o a los saduceos. Poned la mano, no miren la respuesta, os lo dejo hacer y lo corregimos. Separados, poder político de los sacerdotes legalistas. Si eran fariseos, una F. Si eran saduceos, una S. ¿De acuerdo? Si es fariseo, separados, fariseos. Una F. Es la característica principal que tenían estos hombres. Eran separados. Separados de la corrupción que había llenado el templo. Había llegado a la casta sacerdotal. Poder político de los sacerdotes legalistas, negaban la resurrección, posición social, conservadores y de los escribas. ¿Por qué no creían los saduceos? ¿Por qué no creían? Ellos no creían en el mundo espiritual. Ellos en ese aspecto eran nihilistas, o sea, una vez terminada la vida no existe nada más. Por lo tanto, la resurrección de los muertos no creían en ella. No creían. Se basaban en la Torá. Ellos se basaban en la Torá, pero lo que hacían era interpretarla. El problema con todo este grupo, incluso los fariseos, ellos usaban la misma Biblia que nosotros, la Torá, la misma, pero usaban algo más. La Gemara, que es una serie de libros de interpretación de leyes también judías. Y eso es el problema. No sé si fue una de las clases que lo mencionaba. Que cuando los sacerdotes interpretan a su propia conveniencia lo que dice el texto bíblico, entonces pueden decir cualquier cosa. Y esta gente cuyo interés era la política y la sociedad, este mundo, esta tierra, la posición económica, todo lo que era espiritual lo negaban. Estos eran los saduceos. Es un poco como los epicúreos y los estoicos. La misma lucha, claro, pero desde el mundo griego, helenístico, ellos no estaban ahí su creencia en el Dios de la Biblia. Dos posiciones contrastadas, interpretativas totalmente. Uno, separados, ¿quiénes eran? Fariseos. Bien, poder político, Saduceos. saduceos. De los sacerdotes, saduceos. Legalistas, Fariseos. fariseos. Negaban la resurrección, Saduceos. saduceos. Posición social, Saduceos. saduceos. Eran conservadores. Escribas, fariseos. Fariseos. Los escribas también, pero fariseos en este aspecto. Y de los escribas, De los fariseos. los fariseos. Poder político y posición social, los dos también, ¿no? Porque, Sí, realmente la influencia que ellos tenían era cubrir todo esto. Lo que pasa es que los saduceos lo buscaban descaradamente.
sea, ellos querían el poder social, el poder político. En nuestros días, un buen ejemplo que os doy de ello es el catolicismo. De todos es conocido la influencia del Opus Dei, y el que estableció el Opus Dei, uno de sus dogmas de práctica era entrar en las clases altas, ricas, burguesas de la sociedad para controlarla. Eso depende del sitio, porque En Sudamérica, bueno, Centroamérica, Centroamérica, sí. no, o sea, la religión predominante es el cristianismo, bueno, el protestantismo. Y muchos pastores también se valen de su posición o de su carisma que tienen y se lanzan a puestos políticos. Sí. Y es lo que había pasado con los fariseos, que principalmente, o sea, al principio no querían meterse en política, no era su objetivo, pero su influencia era tan grande que terminaron metidos en política. Pero el Señor, o sea, al principio tal vez era más descarada la posición apóstata, por decirlo así, o Claro. de los saduceos. Sí. Pero sin embargo, cuando el Señor ataca, los ataques son mucho más fuertes o más evidentes para los fariseos. Correcto. Porque ellos, cuando habla de que si oran en las esquinas para que toda la gente lo oiga, si aman los mejores sitios en las sinagogas y en el templo, habla específicamente de los fariseos. O sea, que ellos, y también dice de ellos, hacen lo que dicen pero no lo que hacen. ¿Y por qué es eso? Porque los fariseos estaban más cerca de la verdad, por lo tanto eran más peligrosos. Los saduceos, al ser herejes, la gente que leía las escrituras decía, a ver, estos hombres, este grupo de estos saduceos no enseñan lo que enseña la Torá, porque la Torá sí que enseñaba de la resurrección y de los ángeles. Pero ellos interpretan la Torá de una manera errónea. Por lo tanto, los saduceos eran mal vistos. Los fariseos eran muy bien vistos. Su problema no era su ortodoxia, sino su ortopraxis. Tenían un cuerpo de doctrina extraordinariamente bien. Bueno, por eso el Señor dice, haced lo que ellos dicen. El Señor mismo lo dijo. Y cuando el Señor les habla sobre cómo diezmaban el comino, cómo lo diezmaban todo, el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál era el problema de los fariseos? La hipocresía y el legalismo. Ahora, legalismo lo definimos bien. Quería decir que yo hago todas mis buenas obras, mis buenas maneras de hacer, para o ganarme la salvación, y este es el problema del libro de los Gálatas, que Pablo está diciendo a aquellos judaizantes que querían que la gente se circuncidara, eran legalistas porque querían hacer obras para ganar la salvación. Pero también el legalista es aquel que cree que por sus obras su vida espiritual será superior a las de los demás. Y ahí es donde venía el problema de los fariseos. Su fe estaba basada en una normativa de fe que es obras, obras, obras para ser aceptado por Dios. Ese era un problema grande. ¿Por qué? Porque si somos salvos mediante la fe, sin obras, sino por la gracia de Dios, concluimos que no hay nada que yo pueda hacer para ser más aceptado por Dios. Dios me acepta tal y como soy. Lo que pasa es que sí, luego viene el fruto del Espíritu Santo. Lo cual eso no lo puedo imitar. No. Si me entendéis, yo veo una manzana y es una manzana y la muerdo y es una manzana. Pero si es algo parecido a una manzana de plástico y la muerdo, me voy a hacer daño. El fruto del Espíritu Santo es una manzana buena. La imitación es la hipocresía. Tiene todo el aspecto exterior, toda la imagen exterior, pero dentro está podrido. Y ese es el problema que había con los fariseos. Tenían toda la apariencia, pero el corazón, lo interno, era legalismo, era autosuficiencia, era orgullo, era vanidad. Fijaros que no fueron, al fin y al cabo, los publicanos quienes crucificaron a Cristo. Fueron los fariseos. Aquellos que estaban más cerca de la ley de Dios, de la Torá. Aquellos que sabían más de la Biblia, teóricamente. Fueron ellos los que terminaron crucificando a Jesucristo.
Por eso la crítica de Cristo fue tan dura hacia ellos, porque él sabía lo que había en su corazón. Y fue muy claro, por sus frutos les conoceréis. Porque el fruto que daban no era un fruto bueno, era un fruto deleitoso, como la manzana que antes decía, era un fruto corrupto. Bueno, a ver. Los fariseos, si tenemos que tener en cuenta, como la pregunta de tu esposa, ¿quién era, te puede decir más peligrosos los fariseos o los saduceos? Pues, digamos, una especie de culpa compartida. Porque los fariseos tenían una cosa, que los fariseos creían la salvación. Pero había un punto que lo descalificaba, que era la ley. Eso es. El legalismo. De ahí que a Pablo ellos le dijeron, como Pablo no incluye la ley en su evangelio, de ahí que le dijeron, tú no eres un apóstol genuino, porque ellos atribuían la salvación intrometiendo la ley. Y de ahí que había... Pero sin embargo los saduceos estaban en la parte opuesta. Ellos no creían la salvación de ninguna manera. Y además no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Por lo tanto, en este sentido, casi eran más peligrosos los saduceos. Lo que pasa es que el error era más fácil de descubrir. Era el punto que yo quería transmitir a la clase. Es más fácil descubrir un error claro y evidente que un error que está oculto. Ese era el peligro. Claro, por eso el Señor les llama pariplanqueadas, porque tienen toda la apariencia de ser separados, de ser buenos, de no sé, sí, cuidadosos, memorizar las escrituras, que todo eso está bien, ¿eh? No estoy diciendo que era un problema de que estuviera mal. El problema era el corazón. El problema era que, claro, y por eso hablan también de que cuando ganaban a un adicto, iba a decir ahora, a un converso, ¿qué hacían? Lo convertían peor que ellos. Porque en vez de enseñarles la salvación que es por gracia, como está diciendo el hermano José Manuel, que es lo que enseñaba Pablo, y Pablo era, en cuanto a las leyes, irreprochable, fariseo de fariseos. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos, era intocable en cuanto a esas cosas. Era perdido. Era perseguidor de la iglesia. Y Pablo, cuando se convierte al cristianismo desde la casa de los fariseos y se da cuenta, empieza a hablar de la salvación por gracia. Por gracia. Y esto se nota también en la Reforma. La Reforma protestante, la lucha de Lutero era salvación por gracia. Se había perdido totalmente esta enseñanza. No en los grupos, como hemos visto en nuestras clases, que llamaríamos de fe bautista. O sea, había un grupo, el otro día lo hablábamos contigo, ¿verdad? Había un grupo de disidentes, de creyentes que no formaban parte de la iglesia oficial, católica, y fueron perseguidos. A este grupo se le llamaba desde los anabaptistas, pretrobrusianos, los cátaros, los albigenses, todos estos grupitos pequeños creían en la salvación por gracia, pero la iglesia católica hacía siglos que lo había perdido. Y Lutero va a intentar reformar la iglesia católica para recuperar las enseñanzas básicas de la fe cristiana, la salvación por gracia. Lo que pasa es que lo van a echar. El catolicismo entra en un conflicto político-social también, lo van a echar. Y por eso decimos que nosotros, los bautistas, no venimos de la Reforma, sino que venimos de antes de la Reforma, con un movimiento histórico que está muy bien documentado, y que Lutero saldrá con la Reforma protestante y se unirá después a este grupo disidente, y hoy en día eso es la Iglesia Evangélica, que realmente un poco de mezcla de los grupos disidentes pre-reformados y los grupos de disidencia después de la Reforma Protestante del 1517. Un poquito así. Pero bueno, eso ya me estoy yendo simplemente, me estoy yendo de los fariseos y los saduceos. Volvamos al punto entonces, al punto número 17. Los saduceos buscaban el poder político y la posición social y negaban la resurrección, la existencia de los ángeles y de espíritus, y surgieron entre los sacerdotes. Esto es lo que hemos estado diciendo. Creo que ha quedado bastante claro y nos ayuda a entender este movimiento. Ahora, si intentamos describir a los fariseos, diríamos que eran separados, que eran conservadores, diríamos que eran legalistas. Eso era la descripción que hemos hecho de los fariseos, y surgieron desde los escribas. Es interesante.
surgen de los escribas, que eran los que conocían más la ley. Los intelectuales dio fruto a los fariseos. Los no intelectuales, simplemente más movidos por la influencia social, dieron lugar a los saduceos. Es interesante, hay paralelismos ahí con la historia de la actualidad. Ahora hemos visto dos grupos, los fariseos, los saduceos. Estoy yendo rápido ahí porque es lo que hemos estado hablando. Punto número 20. Los fariseos y los saduceos surgieron durante la tercera época del periodo del Antiguo Testamento, la época de los Macabeos. Os decía que podéis leer el libro de Primera y Segunda Macabeos, un libro que no es inspirado, un libro que no está en nuestras Biblias, pero es un documento histórico. Nos aporta información histórica a la situación. Es como cuando hablamos aquí, ¿no?, de la deportación babilónica. Si leemos las crónicas babilónicas, donde mencionan a los combates con Asiria, mencionan a Nabucodonosor, por ejemplo. Es interesante porque en estas crónicas babilónicas hay un periodo donde guardan silencio. Y yo creo que coincide con el periodo en que Nabucodonosor estuvo comiendo hierba, que nos dice Daniel. Así que estos libros extra bíblicos nos ayudan a aportar a entender el contexto histórico. ¿Sí? Ahora, durante la época de los Macabeos hubo gran evidencia entre los fariseos y los... hubo gran envidia entre los fariseos y los saduceos. Muchas veces se produjo guerra abierta entre ellos y los que ganaban regían al pueblo. Lucha de poderes, en otras palabras. Al ganar un partido a veces daban muerte a algunos del otro partido. Y eso que eran judíos piadosos. Eso lo mantiene el Barça. Sí, lo mismo en nuestros días. No es extraño entonces encontrar en lo narrado en el Nuevo Testamento que los fariseos y los saduceos se odiaban los unos a los otros. Muchas veces he dicho que no hay peor hipocresía que la hipocresía religiosa. Y que entre todas las religiones la hipocresía cristiana. ¿Por qué? Porque somos los que más verdad tenemos. Por lo tanto, los que más verdad deberíamos vivir. Así que si el que es ignorante es hipócrita, el pobre es ignorante. Pero si el que sabe es hipócrita, entonces hay un gran problema. Pero de la misma manera, no hay peor odio que el odio que se produce entre los cristianos. La pregunta que me he hecho a lo largo de los años en el estudio de historia del cristianismo es ¿por qué está el hermano en contra del hermano? ¿Lo has pensado alguna vez? Cuando uno estudia el cristianismo, te das cuenta que no son tantas las diferencias. Que hay cosas que a lo mejor los bautistas creen y los presbiterianos no creen, o al revés. Pero entre ellos se produce tal ataque y descontento. Y ya no digo dentro, como mencionábamos, incluso del fundamentalismo histórico, donde por pequeñas cosas nos hemos comido y devorado unos a otros, en vez de estar unidos en la verdad que nos une. El problema de los fariseos fue el odio tan grande que llevó a verdaderas matanzas. Según qué partido gobernaba, liquidaba completamente al otro. Y esto es algo horrible. Un tercer grupo que aparece en el Nuevo Testamento, que existe en la página 21, es importante durante la época de los Macabeos. ¿Cómo se llamaba este grupo? Según Hechos 23.1, que voy a pedir a María, si puedes leer Hechos 23.1. Hechos 23.1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Interesante. Ahora, lo primero que debemos practicar como estudiantes de la Escritura es que cuando descubrimos una palabra en la Biblia que no sabemos, vamos al diccionario, vamos a la concordancia. Porque ese versículo, estoy seguro, todos hemos leído el libro de Hechos. Pero, ¿qué era el concilio? ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de esto? Bueno, lo primero a decir es que
aparece también en la época de los Macabeos, 167 al 63. Según los libros históricos de los judíos, el concilio era la corte suprema de los judíos, que juzgaba los asuntos relacionados con la ley de Moisés. Esta corte tuvo su principio durante la época de la influencia griega. Los griegos tenían muy claro lo que era la normativa legal. Pero en la época de la independencia bajo los Macabeos, gozó su mayor influencia. El concilio era el juzgado constitucional, diríamos hoy en nuestros días. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, gracias José Manuel. El Tribunal Supremo era quien impartía las leyes, dirigía las leyes, los que gobernaban. Un dato que no está aquí en las notas, pero que tenemos que entender. Judá, el reino de Judá, Israel, se los ha llevado a Siria, queda el reino de Judá. Pero aún durante la deportación babilónica y después, Judá será un reino vasallo, va a ser un reinado de vasallaje. ¿Qué quiere decir? Que continúa teniendo su propio gobierno, pero este gobierno no puede tomar ciertas decisiones, porque está bajo el control en un momento de Asiria, en otro momento de Babilonia, en otro momento de las fuerzas helénicas y en otro momento de Roma. Pero sigo teniendo su representación legal. Lo paso a nuestros días sin ánimo de hacer política, ¿de acuerdo? Cataluña, tenemos la Generalitat de Cataluña, tenemos al presidente de la Generalitat, tenemos a toda la parafernalia jurídica y legal, pero ¿quién manda? Madrid. Hay cierta libertad de movimiento que pueden hacer aquí, pero se manda desde Madrid. Lo mismo pasaba con el concilio. El concilio tomaba decisiones cuando era en cuanto a la religiosidad, no había ningún problema, porque para Roma les daba igual todos los dioses. Pero en cuanto era a la administración económica o política o lo que sea, entonces tenían que dar cuentas a Roma, o a Babilonia o a Siria. En el tiempo de Asiria se notó mucho el vasallaje de los judíos. Ahora, apunta a las sentencias que se dio el concilio que muestran que esta era la Corte Suprema de los judíos. Y vamos a ver dos citas. Una es Mateo 26, 59 al 66. Mateo 26. Mateo 26. No. Primero, vamos a ver qué decisión toman ahí en Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro con el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Ahora, fijaros cómo juzgan a Jesucristo, le preguntan en cuanto a su creencia religiosa, lo juzgan y determinan: es digno de muerte. Nuestra condena, nuestro juicio es que este hombre debe morir.
Pero vamos ahora al siguiente capítulo, capítulo 27. La historia está continuando de ese juicio que fue ilegal, un juicio hecho por la noche, un juicio sin testigos de defensa, sin un abogado defensor, y había buenas normativas de juicio. Pero llevamos al capítulo 27, dice así: venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Fijaros cómo divide esos dos grupos: la casta sacerdotal, dirigente, político-social, y la casta de influencia, los ancianos, representantes de las familias ahí en Jerusalén. Y ahí está la clave, le llevaron en el versículo 2, atado, y le entregaron, ¿a quién? A Poncio Pilato, presidente. Ahora, ¿quién era este gobernador Poncio Pilato? Él era el representante del Imperio de Roma en Judea. Y él era el que debía tomar decisiones en cuanto a quién vive o quién muere. No eran los sacerdotes o el concilio. No tenían esa facultad. Pero hipócritamente estaban bien unidos con el poder político-social para influenciar en la medida que ellos querían. Aquí nos pasó lo mismo durante la época de la Inquisición española, en los juicios que hubieron en Sevilla o también en Valladolid. Lo que ellos hacían es, este es digno de muerte, pero no, la iglesia no puede manchar sus manos de sangre. Así que lo entregamos al poder civil para que el poder civil actúe. Claro, si el poder civil no actuaba, los problemas eran grandes. Pero lo veis, lo mismo hizo con Poncio Pilato. Nosotros no podemos mancharnos nuestras manos, te lo entregamos a ti. Y Poncio Pilato se lavó las manos. Sí. He leído muchas cosas de este hombre. ¿Qué pasó con él? No lo sé. No sé si al final fue a parar ahí a Extremadura, que es donde está ese lugar de Mérida. Algunos dicen, ¿fue a parar a Mérida? No lo sé. Desaparece en la historia después de este evento. Y hay interesantes nombres, historias acerca de él. Pero lo que sí sé es que él fue presionado por este concilio. Hechos 6, 8 al 15. Hechos 6, 8 al 15. ¿Quién lo encuentra primero? Hechos 6, Hechos 6 del 8 al 15. Sí, Pilar, ¿lo tienes? Hechos 6. 6, del 8 al 15, sí. Estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret. Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Extraordinario, extraordinario. Leemos de nuevo ahí al concilio, ¿lo habéis notado? Juzgando temas religiosos, temas referentes a Moisés, siendo influenciado por las diferentes familias, ancianos, posiciones, pero lejos de la verdad. Jesús fue crucificado y Esteban fue apedreado. Esas fueron las dos decisiones que el concilio tomó en la Biblia. Crucificar a Jesucristo y darnos el primer mártir de la fe cristiana. Esteban fue apedreado. Eso nos muestra la corrupción espiritual de ese grupo de hombres que deberían haber sido los justos jueces, la corte suprema de los judíos.
Sí, era muy probable, él era de los fariseos y es probable que era miembro del concilio. Y él tenía autoridad para perseguir de esa fe hasta más allá de Damasco. Porque después de que lo apedrean, creo que le ponen a Pablo así, las vestiduras, no sé. Cuando apedrean las vestiduras de aquellos que lo apedrearon fueron puestas a los pies de un joven, Pablo, Saulo de Tarso. Imagínate. Por eso Pablo tenía tanto que agradecer a Dios, es que él había sido blasfemo perseguidor de la iglesia. Había una característica, no está en nuestras notas, pero para ser miembro del concilio tenías que estar casado, por eso muchos creen también que como era miembro del Sanedrín, es otra palabra que a lo mejor el concilio o Sanedrín es la palabra utilizada, si Pablo era miembro del Sanedrín, él estaba casado. Pero no hay prueba en la Biblia, simplemente lo que hay es una cita histórica al referente. ¿Qué pasó? Porque luego llegas a Corinto y dices, ya me gustaría que fuera como yo. Muy probablemente él era viudo. Ahora, esto lo interpretamos por datos históricos, no por lo que dicen las Escrituras. Es muy probable que él hubiera sido viudo, por eso pudo formar parte del Sanedrín, porque debían ser hombres casados para formar parte del Sanedrín. Pero en su situación estaba libre de mujer. Entonces, a lo mejor ahora, una vez más, yo digo lo que sé, lo que no sé, lo que es hipótesis y lo que no hay manera de investigar, ¿de acuerdo? Y para mí esto es simplemente hipótesis, no lo sabemos. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No? Vale, pues seguimos adelante. El 3.24. El concilio era la corte suprema de los judíos que juzgaban los asuntos relacionados con la ley de Moisés. En otras palabras, con la ley, con la Torá, con la religiosidad. El concilio se componía de 70 de los líderes de los judíos. 70, un número mágico, puedo decir, un número esotérico para los judíos. Estos incluían al sumo sacerdote, quien presidía el concilio, un sumo sacerdote cada año. Representantes de los siguientes grupos: los ancianos, que hemos definido como los cabezas de familias de las ciudades, esos eran los ancianos. Los escribas, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Lee como un ejemplo de la reunión del concilio Hechos 22:30, Hechos 23:10. María, Hechos 22:30, leemos ese pasaje, lo que sea. Y yo leeré Hechos 23:2. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, les soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. En 23:2, el príncipe de los sacerdotes, príncipe o principal, según qué versión, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Y el versículo 10, 23:10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor del que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados, arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. Así que tenemos ahí palabras como el tribuno, representante también de Roma. Vale, sigo adelante rápidamente, que se nos va tiempo por esta tarde. La Corte Suprema de los Judíos se conocía como el concilio. Esa era fácil. ¿De cuántos hombres estaba compuesto? 70. Y marca la frase correcta. El concilio se componía de representantes de una secta o grupo. El concilio se componía de representantes de varias sectas o grupos. ¿Qué me traes? De varias. Saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes, felicianos, alejandrinos, venidos de diferentes lugares, representantes de las castas familiares, los ancianos. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, el concilio era la corte suprema de los judíos que juzgaba asuntos relacionados con la ley de Moisés. Ahora, todos estos grupos, habían mezclado la verdad con el error, la ley de Dios con la ley de los hombres, la tradición con la verdad, con la revelación.
el resultado fue caótico, porque se convirtieron en meros religiosos que terminaron crucificando a Jesucristo y dando muerte a un hombre de Dios, a Esteban. La palabra Esteban, ¿sabes? Quiere decir corona, testigo, Estéfanos, testigo del Señor Jesucristo. A los pies de un joven dejaron las ropas, ese joven se llamaba Saulo de Tarso, más tarde conocido como el gran predicador a los gentiles. Cuando perdemos de vista la verdad, lo hemos perdido todo. Cuando perdemos el corazón, lo hemos perdido todo. Por eso la importancia de buscar las Escrituras con un corazón humilde, con un corazón tierno, de no caer en el legalismo, tampoco en la mediocridad espiritual, el liberalismo, no creer en el error como los saduceos, en falsas doctrinas, ni pensar tampoco que nosotros somos mejores que los demás. Aquí no habla de los publicanos, ya hablaremos quiénes eran los publicanos cuando entremos ya de una manera más directa a ver estos otros grupos también sociales, de la casta inferior, para poner una expresión casi actual. Y veremos cómo el Señor actuó con ellos. Sí. Cuando aquí dice que el concilio era la Corte Suprema de los judíos y que juzgaba asuntos relacionados con la ley de Moisés. Sí. Pero ahora yo estoy pensando en esa ocasión cuando, me parece que ya es en Hechos, o no sé, o antes, cuando me parece que era Nicodemo, ¿no? Que la gente está revuelta, ¿no? Y uno dice en el concilio que es mejor que muera un hombre que no muchos, porque si... Ay, es que no sé si estoy barrajando. Si esto es de Dios, seguirá adelante, pero si no es de Dios, pasará como lo anterior que murieron cuando se murió cuando mataron al jefe, ¿no? Sí. La influencia ahí estás hablando también cuando Nicodemo mismo, ¿no? Sí. Frena. El Saturn Reading. Sí. Sí. Pero ¿eso cómo lo trataron? ¿Como cosa social o como la ley? Bueno, para ellos todo era la ley. Algo que debemos entender es que para un fariseo no había una división entre esto es social y esto es religioso. Es que el problema con ellos es que su propia cultura estaba mezclada con su creencia. No había manera de separar sus costumbres, tradiciones y normas de su vida religiosa. Todo era una sola cosa. Por eso cuando un judío se convertía, era expulsado de la sinagoga, era echado de la sinagoga. Y eso era la peor cosa que podía pasarle. El Señor Jesús, algunos de los que sanó, lo echaron de las sinagogas, como aquel ciego. Y a los familiares del hereje también corrían el riesgo de ser echados de la sinagoga. Y si un judío era echado de la sinagoga, era echado de la sociedad. ¿Ves eso? Por lo tanto, no había una diferencia entre esto social y esto religioso. Ha sido en nuestro mundo actual, nosotros vivimos en un mundo secular, en el secularismo, o lo que llamamos también el postmodernismo. Y nosotros sí que hemos intentado dividir esas dos cosas. Pero en este tiempo no. En este tiempo había una unión de la cultura y la religiosidad. Era lo mismo. Por eso, una persona influyente en la religiosidad terminaba siendo influyente en la sociedad. Por eso los fariseos, aunque no querían meterse en política al principio, terminaron siendo los que movían los cables de la política. Porque los saduceos sí tuvieron cierta influencia, pero muy poca. Y los esenios, que como digo no están aquí, pero que también existían, estos eran los rarillos, estos eran los que fueron a una montaña, ahí en Masada, se quedaron y ya lo veremos después con la influencia romana. En esta época de los macabeos sí podían decidir si matan a alguien o no. Bueno, aún en esta época de los macabeos Judá era un reinado de vasallaje.
Sí, algo que tenemos que entender en 539, más o menos. Estoy dando una fecha aproximada porque además hay discusión en cuanto a las fechas. Pero Nabucodonosor viene y toma el reino de Judá. Los asirios vienen y toman el reino de Israel en estos años. En el 666 ya han habido peleas y luchas con los asirios. Desde esta época hasta el año 70, todos estos, el año después de Cristo, esto es antes de Cristo y esto es después de Cristo, durante toda esta época, Judá es un reinado de vasallaje. Es un rey, pero que está bajo el gobierno de otro rey. En caso de Asiria, con Sennacherib, con Nabucodonosor, para mencionar, con Egipto, la batalla de Carquemis, en el 500 también, 50 y poco, 52, si me recuerdo, estoy diciendo en memoria ahora esto. Desde ese punto hasta que en el año 70, con el emperador, con el general Tito, hablando de las fuerzas romanas, y del 70 en adelante, hasta el año 1948, hasta ese año, Israel siempre debajo del yugo de otra nación, pisada por los gentiles. Esto es interesante. Por eso, aún en esta época de los macabeos estuvieron como 100 años, dijimos, que tuvieron cierto movimiento, cierta autoridad. Y ahí había, el concilio es aquí en esta época cuando surge, no sé en qué año, pero en esos 100 años. Pero aún ahí, en esa época, están bajo la influencia de otros reinos. Como Pedro en Esteban, Ahí lo hicieron por asuntos religiosos. Ahora, es muy interesante porque no hubieran podido. Fíjate que no hicieron ni juicio, lo apedrearon. Eso fue una revuelta. Si hubiera ahí soldados romanos de la fortaleza de Antonina, hubieran tenido que actuar. Pero si os dais cuenta, Pablo era ciudadano romano. Y además, la muerte por apedreamiento no era la muerte de juicio romano. La de crucifixión era lo más tirado, era para los malhechores. Eso era crucifixión, era lo más tirado, era como la silla eléctrica de nuestros días. Un ciudadano romano tenía que ser juzgado ante Roma, como Pablo. Por eso lo que pasó con Esteban fue totalmente ilegal, fue una revuelta popular, fue algo que los romanos no pudieron. Ahora, los romanos estaban hasta el gorro de los judíos. Había movimientos de este tipo continuamente. No se puede interpretar lo de Esteban en la ley judía. Sí, o sea... Porque ese mismo contexto se puede aplicar, por ejemplo, al nacimiento por obra del Espíritu Santo del Señor. Por cuando José se da cuenta de lo que hay en principio, pues no quería abandonarla para que no fuese apedreada, no quería delatarla para que no fuese apedreada por la ley judía. La muerte por apedreamiento era judía, era el juicio de los judíos y ya establecido desde la Torá, desde la ley. La muerte de crucifixión era la muerte romana para los malhechores, era lo peor que podía ser. Pero hay un punto muy importante, cuando fue apedreado Esteban bajo la ley judía, se puede decir a lo mejor que los romanos hicieron nada para evitarlo, ¿no? Pero es que cuando el pueblo judío fue cautivo por Roma, el emperador a los judíos le dieron la libertad de que ellos actuaran bajo sus leyes. Lo que no podían eran matar, que no podían matar, por eso la hija del Señor Jesucristo se lo entregaron a los romanos. Se lo entregan a los romanos. Pero ellos tenían libertad. Eso va aquí en Cataluña, por ejemplo. Ajá. El gobierno de Madrid puede tener unos antecedentes allá, por ejemplo, antecedentes dio unas prioridades en ciertas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo el gobierno catalán interno puede tener un reglamento que concierne solamente a Cataluña. Eso es. Aunque para lo más esencial tenga que ir a Madrid. Eso es. Es lo que tú has dicho. Sería un buen paralelismo con el mundo actual, Claro. poder entenderlo. Y había momentos en que hacían lo que querían sin el consentimiento de Roma. Y lo hacían, tal vez como el apedreamiento de Esteban. Porque igual que el juicio de Cristo, hay un tochazo igual de grande que este libro, así de grande, que se llama El juicio de Cristo, escrito por un abogado, y muestra cómo fue un juicio ilegal, aún en época de Roma, porque Roma nos dio lo que llaman la ley de las 12 tablas,
que realmente lo que sería el tratado más antiguo legal que tenemos, del cual también basa nuestra propia ley de nuestros días. Había leyes bien escritas en Roma, pero estos judíos se las saltaban cuando querían y armaban bulla y jaleo cuando querían. Y el apedreamiento de Esteban fue ilegal, igual que la crucifixión de Cristo, el juicio para que fuera crucificado, mejor dicho, fue ilegal. Totalmente. Muy bien, tengo que terminar aquí la clase porque la semana que viene vamos a ver la época de Roma y vamos a ver qué pasa ahí con las leyes romanas y con Pilato y Herodes y todo eso. Pero hay en la página 22 un pequeño repaso que podéis hacer durante la semana. Es cortito, podéis hacerlo y así la semana que viene la repasaremos. Vamos ahora.